En todas partes cuecen habas socialdemócratas. Dentro del PRO de Mauricio Macri hay personas que están abogando por una medida tan estatalizadora de la sociedad como es la Renta Básica Universal. Veámoslo. En España, el Partido Popular es claramente un partido socialdemócrata y el equivalente argentino al Partido Popular sería el PRO. El PRO, fundado por Mauricio Macri, es un partido que en ocasiones quiere hacer gala de formación política pro-mercado, de partido político favorable al capitalismo, a la libre empresa y a la reducción del intervencionismo estatal. Y desde luego, dentro del PRO sí existen algunas personas sueltas que se acercan bastante a estas categorías, pero la mayoría de dirigentes dentro del PRO son exactamente lo mismo que el Partido Popular en España, es decir, socialdemócratas. Es más, hay algunos elementos dentro del PRO que no se contentan con una socialdemocracia contenida, sino que buscan una socialdemocracia desmelenada que expanda de manera muy considerable el tamaño del Estado. Fijémonos si no en la propuesta que está haciendo Darío Nieto, legislador porteño del PRO y exsecretario privado de Mauricio Macri. En este vídeo, Darío Nieto defiende abiertamente promover una renta básica universal en la Argentina. Y lo hace además con los siguientes argumentos. Bueno, equipo, a partir de ahora van a cobrar sin trabajar. Bien, claro. Así que a partir de ahora todo bon, todo legal. Esto se llama renta básica universal y se explica porque a medida que avanza la IA, la tecnología, las sociedades van a poder producir más riqueza con menos horas de trabajo y se van a necesitar nuevas políticas públicas para redistribuir los ingresos y sostener la estabilidad financiera global. Es algo que apoyan desde Elon Musk hasta Manu Ginóbili y la idea es que todas las personas recibamos un sueldo mínimo mensual solo por ser humanos. En el mundo ya hay algunas pruebas como la que está financiando Sam Altman, el CEO de OpenAI, para darle $1000 por mes durante 3 años a personas de bajos recursos y analizar qué pasa. También hubo otros proyectos como el de Santi City que creó Ubi. ¿Y vos, cobrarías por no trabajar? Esto, repito, es algo que viene del PRO. No viene del peronismo, ni del kirchnerismo, ni de los radicales, ni siquiera de los socialistas. Viene del PRO. Son tantos los problemas que tiene este breve vídeo que más vale que vayamos por partes. Primero, si alguien cobra por no trabajar, o mejor dicho, para no caer en las falacias de la teoría del valor trabajo, si alguien cobra sin contribuir a producir riqueza para el resto de la sociedad, es que se está apropiando de la riqueza que ha generado otro. Si todos nos quedáramos de brazos cruzados sin producir riqueza, sería imposible abonar una renta básica universal. Si se puede abonar una renta básica universal es porque aquellos que no producen riqueza, porque voluntariamente deciden no hacerlo, viven a expensas parasitando a aquellos otros que sí producen riqueza. Esto en sí mismo debería ser visto como una inmoralidad. Cuando Darío Nieto dice ¿y tú cobrarías sin trabajar? ¿Y vos, cobrarías por no trabajar? Pues obviamente a todos nos gustaría cobrar sin trabajar o sin tener que producir nada que el resto de la sociedad valore. Pero es que hay que plantearse cuál es la contrapartida de cobrar sin trabajar, sin producir riqueza. Y la contrapartida es que estamos esclavizando a otros. Estamos obligando a otros a que trabajen para nosotros. Porque tal como explico en mi libro Contra la Renta Básica, si instituimos un derecho incondicional a recibir renta, que eso es la renta básica universal, al mismo tiempo estamos instituyendo una obligación incondicional a producir esa renta para otros. Es decir, estamos reinstituyendo desde el Estado la esclavitud. Es verdad que hay pensadores liberales que han defendido la renta básica universal, por ejemplo, Milton Friedman, pero no olvidemos que Friedman defendió la renta básica universal como un sustituto a todo el estado de bienestar existente. Es decir, Friedman habría privatizado la educación, la sanidad, las pensiones, todas las prestaciones del Estado y las habría reemplazado
por una transferencia incondicional de renta a través de su impuesto negativo sobre la renta. Le damos a cada ciudadano $1.000 mensuales y que con ese dinero se pague su educación privada, su sanidad privada, sus pensiones privadas, etc. No es un planteamiento con el que yo coincida, pero al menos sería reemplazar el mastodóntico estado de bienestar existente por una prestación monetaria. Ahora bien, Darío Nieto, si bien no lo expone en este vídeo, no creo que esté planteando privatizar absolutamente todo dentro del Estado argentino y luego reemplazarlo por esa asignación básica universal, sino mantener el actual Estado argentino con su educación pública, su sanidad pública, sus pensiones públicas, etc. Y además establecer una renta básica universal que pagarían aquellos que siguieran generando riqueza dentro de Argentina. Por eso, en segundo lugar, la propuesta no solo es una inmoralidad, sino una torpeza en el contexto político y económico actual de la Argentina. Argentina es un estado que acaba de abandonar, recientemente en el año 2024, gracias al plan de ajuste de Javier Milei, que acaba de abandonar décadas de déficits públicos crónicos que se materializaban en una inflación galopante, y una porción muy importante de esos déficits públicos crónicos se explicaba por los subsidios clientelares que desde la política se entablaban con la población. Javier Milei en gran medida ha revertido todo esto, ha recortado muchísimos subsidios para regresar al equilibrio presupuestario. Pues bien, que en este momento en el que la sociedad argentina está aprendiendo a convivir con el equilibrio presupuestario y con la eliminación de los subsidios estatales desde el PRO, se plantee un programa de gasto masivo, porque pagar $1.000 mensuales a todos los argentinos supone un volumen de gasto público estratosférico, que se esté planteando legitimar un programa de gasto público masivo, dirigido además a subsidiar al conjunto de la población, es una forma de volver a meter al país en los mismos vicios, corregidos y exponencialmente aumentados, que lo han abocado a la ruina absoluta durante las últimas décadas. Y de hecho, en tercer lugar, se trata de una política cuyos resultados ya han sido testados y son disfuncionales. Darío Nieto dice que se están investigando ahora sus efectos. En el mundo ya hay algunas pruebas, como la que está financiando Sam Altman, el CEO de OpenAI, para darle $1.000 por mes durante 3 años a personas de bajos recursos y analizar qué pasa. En realidad ya sabemos lo que pasa, y habría estado bien que Darío Nieto lo contara, aunque fuera brevemente en este vídeo. Hace menos de un año se hizo público el siguiente paper: The Employment Effects of the Guaranteed Income, Experimental Evidence from 2 US States, de varios economistas, Eva Vivalt, Elizabeth Rhodes, Alexander Bartik, David Brookman, Patrick Krauss y Sarah Miller. Se trata de un paper que recoge los resultados justamente del experimento que estaba mencionando Darío Nieto: entregarles a un grupo de personas $1.000 mensuales durante 3 años y ver qué sucede. Se establece ese grupo tratado y se establece otro grupo de control, al que solo se le da, al grupo de control, 50 euros mensuales a cada individuo, y se comprueba cuáles son las diferencias entre ellos. Y las diferencias son que la oferta laboral del grupo que recibía la renta básica universal cayó un 4%. No hubo mejora en la calidad de los trabajos de esas personas y no hubo una mayor inversión en formación. Vamos, que se le pagó a la gente para que dejara de producir riqueza, extrayéndole la riqueza a aquellos que seguían generándola. Por tanto, como vemos, abonar una renta básica universal lo que hace es reducir la oferta laboral, la predisposición de los individuos a generar riqueza para otros dentro de una economía. Y eso, que este tipo de experimentos tienen una limitación muy importante, y es que las personas que reciben esta transferencia incondicional de 1.000 euros mensuales durante 3 años saben que esa transferencia solo la van a recibir durante el periodo en el que dure el experimento, es decir, 3 años. La renta básica universal supone que sus perceptores la reciben para siempre, indefinidamente,
y la respuesta laboral no es la misma si sabes que dentro de 3 años vas a dejar de recibir ese subsidio y que por tanto si abandonas tu puesto de trabajo para no hacer nada en 3 años tendrás que reincorporarte al mercado laboral en unas condiciones que pueden ser peores que las actuales, no es lo mismo eso que si te dijeran durante todo el resto de tu vida vas a recibir $1.000 mensuales. En ese caso es muy previsible que la reacción laboral de los beneficiarios de la renta básica universal fuera aún mayor de la que haya este experimento controlado. No solo eso, estos experimentos son relativamente baratos, porque implican a un número reducido de participantes. Por ejemplo, en el paper anterior eran 1.000 personas las que cobraban $1.000 mensuales durante 3 años. Pero si se estableciera una renta básica universal sobre la totalidad de los ciudadanos de un país, el coste de esa medida, como ya hemos dicho, sería estratosférico y eso implicaría una fortísima subida de impuestos, con lo cual la oferta laboral no solo caería desde el lado de los que perciben la renta básica para no trabajar, sino que también la oferta laboral, la generación de riqueza dentro de esa sociedad, se reduciría por el efecto de la cuña fiscal. Impuestos mucho más abusivos sobre los ciudadanos llevarían a que estos trabajen menos, ahorren menos, inviertan menos, emprendan menos. Tanto desde el lado de quien paga como desde el lado de quien recibe, habría una notable caída en la propensión a generar riqueza dentro de esa sociedad. Y eso, desde luego, no es algo que necesite ninguna sociedad, pero mucho menos la Argentina. Sin embargo, los habrá que argumenten que la renta básica universal es una consecuencia inexorable de la creciente difusión y del creciente perfeccionamiento de la inteligencia artificial. De hecho, este es un argumento que formula el propio Darío Nieto. Y se explica porque a medida que avanza la IA y la tecnología, las sociedades van a poder producir más riqueza con menos horas de trabajo y se van a necesitar nuevas políticas públicas para redistribuir los ingresos y sostener la estabilidad financiera global. Pero esto es algo tremendamente especulativo, porque de hecho todavía no están muy claros cuáles van a ser los efectos últimos de la implantación, generalización y perfeccionamiento continuado de la inteligencia artificial. Ya dedicamos un vídeo bastante más extenso a analizar esta cuestión. Por ejemplo, supongamos que la inteligencia artificial consigue multiplicar la productividad por hora trabajada. Pues bien, en un entorno de libre competencia en el uso, difusión, implantación, copia, emulación de la inteligencia artificial, esto podría traducirse simplemente en una fortísima caída de los precios de todos los bienes y servicios, o al menos de muchísimos bienes y servicios, de manera que la redistribución de las ganancias de esa productividad social se efectuarían, sobre todo, a través de aumentos de los ingresos reales de los ciudadanos. Con un mismo ingreso nominal, dado que los precios son muchísimo más bajos, tendrían acceso a una cesta de bienes y servicios muchísimo mayor. Claro que aquí podría contraargumentarse que la inteligencia artificial, sobre todo si se convierte en una inteligencia artificial general, o no digamos ya en una superinteligencia artificial, que la inteligencia artificial nos dejará a todos sin empleo, que ya no habrá ningún trabajo que pueda ejecutar el ser humano. Y por tanto, si nos quedamos todos desempleados, no tendremos ingresos. De tal manera que por mucho que bajen los precios de los bienes y servicios, si no tenemos ningún ingreso, no podremos comprar ninguno de esos bienes y servicios. Pero suponiendo que llegamos a un escenario así, habiendo solucionado el problema de la alineación de intereses entre la inteligencia artificial y los seres humanos, o el problema de la gobernanza de la inteligencia artificial, que no son problemas menores a resolver, suponiendo que llegamos a un escenario así, lo que en realidad habría sucedido en ese mundo sin trabajo es que las rentas salariales habrían desaparecido, pero en ese mundo seguirían subsistiendo las rentas del capital, es decir, aquellos que sean propietarios o copropietarios de sistemas de inteligencia artificial o de agentes que utilicen esos sistemas de inteligencia artificial, por ejemplo, para producir, aquellos que fueran propietarios de estos bienes de capital sí obtendrían ingresos de capital, por la riqueza que sería generada por estos sistemas de inteligencia artificial. Obtendrían una riqueza, y esto es importante remarcarlo,
que no estaría desvinculada del valor económico que generaran con estos sistemas de inteligencia artificial para la sociedad. Si estos bienes de capital no generan valor económico para el resto de la sociedad, pues por mucho que seas dueño de ese sistema de inteligencia artificial, no recibirás rentas del capital. De manera que, a diferencia de lo que sucede con la renta básica universal, no se rompe la conexión estrecha entre producción y distribución. Tanto valor produces, tanto valor recibes. Con la renta básica universal no, aunque no produzcas nada de valor, recibes valor a costa de parasitar a otros. Y si uno cree que nos dirigimos hacia ese escenario futuro, que es algo posible, no es seguro, pero es algo que podría llegar a suceder, si uno cree que nos dirigimos hacia ese escenario futuro donde el trabajo humano deja de ser necesario y todo el esfuerzo productivo es desarrollado por máquinas movidas por inteligencia artificial, entonces, si uno es liberal, si uno pretende afrontar con una perspectiva liberal, libertaria, ese escenario futuro, distinto desde luego del que tenemos hoy, lo que debería empezar a proponer, lo que debería empezar a plantear, no son rentas básicas universales, capturadas y redistribuidas a través del Estado. Lo que debería empezar a impulsar son mecanismos de ahorro y de inversión patrimonial individual para que los individuos, los ciudadanos de una sociedad, se vayan convirtiendo progresivamente en propietarios de los bienes de capital que en el futuro generarán, en este escenario hipotético que estamos planteando, generarán la riqueza y distribuirán a sus propietarios rentas del capital. Es decir, que en lugar de empujar por socializar la riqueza de un país redistribuyéndola a través de una renta básica universal, si uno tiene una perspectiva liberal, lo que debería favorecer es la difusión cada vez más amplia de la propiedad privada sobre los medios de producción entre los ciudadanos. Que el gobierno no les quite el ahorro que generan y que ese ahorro personal lo puedan invertir en adquirir esos bienes de capital. De esa manera pasaríamos a lo que se conoce como una sociedad de propietarios. Y en lugar de recibir una renta básica universal del Estado, los propietarios, accionistas de esos bienes de capital, recibirían una renta patrimonial. Pero claro, para avanzar en esa dirección privatizadora, donde el Estado no parte y reparte la tarta social, sino que ésta es controlada descentralizadamente mediante derechos de propiedad privada por los individuos que componen esa sociedad, para ir avanzando en esa dirección, uno ha de tener una perspectiva liberal o libertaria, y no una perspectiva socialdemócrata o incluso socialista como la que tienen muchos miembros del PRO.